Hola, soy la doctora Noemí Torres y esto es Conocimiento Osmótico. Hoy vamos a entender uno de los principios más importantes de la fisiología, el concepto de homeostasis, el que sostiene literalmente la vida. Imagina que el cuerpo humano es una orquesta filarmónica con una complejidad infinita. Cada órgano, cada tejido, cada célula funciona como un instrumento, pero para que la música, la vida, suene armónica, no basta con que cada músico toque bien. Se necesita una dirección constante, capaz de ajustar el ritmo, el volumen y la intensidad en tiempo real. En fisiología, esa dirección maestra es la homeostasis. Ahora, algo fundamental, la homeostasis no es un estado estático, no es rigidez, no es inmovilidad, es una estabilidad relativa, dinámica, donde el cuerpo está en constante ajuste para mantenerse dentro de rangos compatibles con la vida. ¿Y quién ejecuta ese control? Principalmente las hormonas, mensajeros químicos que coordinan órganos y sistemas para mantener el equilibrio interno. Dentro de este sistema existe algo que podríamos llamar un gabinete de crisis. 6 hormonas fundamentales, tan críticas que su ausencia compromete a la supervivencia inmediata. La hormona tiroidea, que es el acelerador metabólico, sin ella el cuerpo pierde su capacidad de generar energía, disminuye la temperatura, se enlentece la función mental y todo el sistema se apaga progresivamente. El cortisol, el gestor de crisis, es indispensable para la respuesta al estrés, para mantener la presión arterial y para mantener el metabolismo energético. Sin cortisol, el organismo colapsa ante cualquier agresión. La hormona paratiroidea, la guardiana del calcio, regula con precisión quirúrgica el mineral esencial para la contracción muscular, la conducción nerviosa y la función cardíaca. Una mínima alteración puede ser letal. La vasopresina, el regulador hídrico, mantiene el volumen sanguíneo. Sin ella, el cuerpo pierde agua de forma masiva y la deshidratación ocurre en cuestión de horas. Los mineralocorticoides, directores de la presión arterial, controlan el imbalance de sodio y agua. Su ausencia provoca un colapso cardiovascular. Y finalmente, la insulina, la llave de la despensa, permite que la glucosa entre en las células. Sin ellas, las células mueren de hambre, aunque la glucosa esté circulando en abundancia. Estas 6 hormonas no son opcionales, son el manual operativo básico de nuestro cuerpo humano. Por eso, cualquier desviación en sus niveles no es solo un dato de laboratorio, es una amenaza directa a la vida. Para mantener este equilibrio, el cuerpo utiliza sistemas de control extremadamente sofisticados. Los mecanismos de retroalimentación que veamos ahora, vamos a entender cómo funcionan. Imagina un termostato. Si la temperatura baja, el sistema detecta ese cambio y la actividad de la calefacción se activa. Cuando la temperatura vuelve al rango ideal, el sistema se apaga. Esto es retroalimentación negativa, el mecanismo más frecuente en fisiología. Su función es clara, detectar un cambio y generar una respuesta opuesta para regresar el equilibrio. Pero todos los procesos funcionan de diferente manera. En ciertas situaciones, el cuerpo necesita intensificar la respuesta. Ahí aparece la retroalimentación positiva. Un mecanismo menos frecuente pero esencial en eventos específicos. Aquí el estímulo inicial no se corrige, se amplifica. Un ejemplo clásico es el parto. Las contracciones generan la liberación de oxitocina. La oxitocina genera más contracciones. Es un ciclo que se intensifica hasta llegar a un desenlace final, que es el nacimiento del bebé. Ahora, llevemos esto a un sistema real, el control de la osmolalidad y la sed. El cuerpo humano pierde agua constantemente, respiración, sudor, orina, todo eso hace que perdamos agua. Y aún así debemos mantener la osmolaridad superior en sangre entre 275 y 299 milosmoles por kilogramo. Si este valor aumenta, la sangre se vuelve más concentrada, más espesa. Y eso activa un circuito de precisión impresionante. Primero, detección.
Cuando la osmolalidad aumenta aproximadamente 10 miliosmoles, unos sensores especializados en el hipotálamo, llamados osmorreceptores, detectan este cambio. Segundo, la respuesta hormonal. El hipotálamo envía señal a la hipófisis para liberar la vasopresina. La vasopresina viaja en la sangre hasta los riñones y ahí induce la inserción de acuaporinas en los conductos colectores en el riñón. Estas acuaporinas funcionan como puertas de emergencia, permitiendo que el agua se reabsorba y regrese al torrente sanguíneo. Tercero, respuesta conductual. Simultáneamente, el hipotálamo activa el centro de la sed. Esto genera una conducta consciente, beber agua. 4. Resultado. El agua recuperada en el riñón y el agua ingerida disminuyen la osmolaridad sanguínea. Y finalmente, el cierre. Cuando el equilibrio se restablece, la retroalimentación negativa apaga el sistema. Se detiene la liberación de vasopresina y desaparece la sed. Esto es fisiología de precisión. Pero cuando este sistema falla, entramos en patología. La ruptura de la homeostasis ocurre en general por 3 mecanismos. El primero sería la deficiencia hormonal. La llave no existe, la hormona no se produce. Puede ocurrir por destrucción autoinmune, como en la diabetes tipo 1, o por falta de sustratos, como en las deficiencias de yodo. En este caso, el mensaje nunca se envía. Segundo, resistencia hormonal. La llave está, pero la cerradura no funciona. Esto ocurre en la diabetes tipo 2. A nivel molecular existe una alteración en la vía de señalización intracelular, particularmente en la PIK3 quinasa y otras rutas que están asociadas. El resultado es claro, la glucosa no entra a la célula. El cuerpo intenta compensar produciendo más insulina, pero esto hace que se desensibilicen los receptores y eventualmente el sistema colapsa. El tercero es el exceso de hormona. Aquí el problema es que no existe un freno para la producción de estas. En la enfermedad de Graves, el cuerpo produce anticuerpos que estimulan al receptor de TSH como si fuera la hormona original, pero sin control. En tumores endocrinos, las células producen hormonas de forma autónoma, ignoran completamente la retroalimentación negativa y el sistema de equilibrio pierde obviamente su equilibrio. Por eso, en medicina la pregunta clave siempre es: ¿el problema está en la hormona, en el receptor o en el sistema de regulación? Responder eso es la base del diagnóstico clínico. Para cerrar, recuerda esto: la retroalimentación negativa actúa como un amortiguador fisiológico. Detecta desviaciones y aplica una fuerza opuesta para regresar al equilibrio. La vasopresina, ante un aumento de apenas 10 miliosmoles, activa acuaporinas para rescatar agua y normalizar la osmolalidad. Y finalmente, la diferencia entre deficiencia y resistencia es clave. La deficiencia es un problema de emisión. La resistencia es un problema de recepción. La homeostasis no es solo un concepto, es todo lo que mantiene vivo al ser humano. Soy la doctora Noemí Torres y esto es Conocimiento Osmótico. Sígueme para más medicina clara, profunda, sencilla y clínicamente útil.